Me llamo Juliet Wakefield y tenía 35 años cuando mi padre decidió convertir la cena de Año Nuevo en un juicio disfrazado de familia, donde yo era el caso principal y todos tenían permiso para opinar sobre mi vida. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor de mis padres. Los platos todavía estaban tibios, los vasos a medio llenar, y en el aire flotaba esa calma falsa de las reuniones familiares donde todos sonríen para la foto, pero se guardan las palabras más filosas para después. Afuera, la noche de Año Nuevo avanzaba con sus luces y su ruido distante, pero dentro de esa casa el tiempo parecía detenido, como si todo estuviera esperando el primer golpe. En la habitación contigua, mis sobrinos reían sin saber nada. Esa risa inocente contrastaba con la tensión que se iba acumulando en la mesa. Mi madre acomodaba la servilleta sobre su falda una y otra vez, con movimientos suaves, casi automáticos, como si ya supiera que algo iba a romperse y hubiera decidido no intervenir. No porque no pudiera, sino porque no quería. Entonces mi padre levantó su copa. Tenía esa postura de siempre, la de alguien que cree tener la última palabra en cualquier conversación. Me miró directamente, con una media sonrisa que no era alegría, sino costumbre. ¿Sigues soltera a los 35? Dijo, soltando una pequeña risa. Parece que el año nuevo lo pasas tú sola, con tus arrepentimientos. Hubo unas cuantas risas incómodas alrededor de la mesa. De esas risas que no nacen de la gracia, sino del miedo a ser el siguiente. Porque es más fácil reír que enfrentarse a la verdad de que alguien acaba de ser cruel. Yo no respondí. No moví el vaso. No miré a nadie. Solo sostuve el borde frío de la copa con la mano, sintiendo como el silencio me atravesaba por dentro. Mi madre giró apenas la cabeza hacia mí. Su expresión era suave, cuidada, casi elegante, pero debajo de esa calma había algo más afilado que cualquier grito. Algunas personas están solas por una razón, dijo. Y en ese instante, algo en la habitación cambió. No fue un cambio ruidoso. No hubo golpes ni gritos. Fue algo más sutil, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, como si todos hubiéramos entendido al mismo tiempo que ya no era una conversación, sino una sentencia. Sentí como 8 años de silencio acumulado se levantaban dentro de mí. 8 años de llamadas cortas, de respuestas medidas, de explicaciones que nunca alcanzaban, de miradas que siempre decían no eres como nosotros. Mi padre se recargó en su silla, satisfecho, como si acabara de confirmar una teoría que llevaba años esperando decir en voz alta. Miró alrededor, buscando aprobación, como si el resto de la mesa fuera un jurado invisible. Entonces dejé mi copa con cuidado sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue suave, pero en mi cabeza sonó definitivo. Levanté la mirada y lo vi directamente. Y sonreí. No fue una sonrisa de defensa. No fue nerviosa. Fue tranquila. Precisa. Casi demasiado calmada. No estoy sola, dije. Estoy casada desde hace años. Solo que ustedes nunca fueron invitados a esa parte de mi vida. El efecto fue inmediato. Mi madre se quedó pálida, como si alguien le hubiera quitado el aire de golpe. Mi hermano dejó de masticar en medio del bocado. El sonido de la casa, incluso la risa de los niños en la otra habitación, pareció alejarse de golpe, como si todo el mundo hubiera entendido que algo irreversible acababa de decirse. La sonrisa de mi padre desapareció tan rápido que casi dolió verla caer. Hubo un segundo de vacío total, y luego su mano golpeó la mesa. El sonido fue seco, violento. Los cubiertos temblaron. Los vasos vibraron como si la mesa hubiera recibido una descarga. Explícalo ahora mismo, dijo. Su voz ya no tenía burla. Ya no tenía superioridad. Tenía algo más primitivo. Algo que no estaba preparado para perder el control.
Y por primera vez en mi vida, yo estaba lista para hablar. Pero antes de contarte lo que vino después, necesito que entiendas algo más. Quiero saber dónde estás ahora mismo, y cómo está el clima donde te encuentras. No es curiosidad sin sentido. Es que necesito imaginar hasta dónde puede llegar esta historia, y en qué tipo de mundo está siendo escuchada. Porque para entender por qué esas palabras cayeron como una chispa en gasolina, primero tienes que entender la casa donde crecí. Mi padre, Grant Wakefield, pasó la mayor parte de su vida adulta administrando una pequeña sucursal bancaria en Greenville, Carolina del Sur. Incluso después de retirarse, seguía moviéndose como si cada habitación fuera un balance que solo él podía interpretar. Le obsesionaban las cosas en orden. Los números cerrados. Los jardines perfectamente cortados. Las reputaciones limpias, sin grietas visibles. Mi madre, Diane Wakefield, trabajó años en la oficina de una escuela primaria. Eso le dio una habilidad muy particular, sonreír con dulzura mientras observaba todo con precisión quirúrgica. Sabía leer a las personas sin que se dieran cuenta. Un par de zapatos, una forma de hablar, la manera de sentarse, todo era información. No eran monstruos. Eso sería demasiado simple. Eran personas funcionales. Correctas. De esas que pagan a tiempo, que envían tarjetas en fechas importantes, que llevan comida a los enfermos del vecindario y saben exactamente qué decir cuando la tragedia golpea a la casa de otro. Pero dentro de nuestra casa, el amor siempre venía con condiciones invisibles. Con formas específicas. Con moldes que debías aprender a encajar sin hacer preguntas. Mi hermano mayor, Caleb Wakefield, encajó perfectamente en ese molde. Se casó joven. Compró una casa a pocos minutos de mis padres. Tuvo 2 hijos. Entrenaba béisbol infantil los fines de semana. Asaba carne los domingos. Publicaba fotos familiares que mi madre podía mostrar con orgullo sin tener que explicar nada incómodo. Para mi padre, Caleb era la prueba de que al menos una parte de su legado estaba funcionando. Para mi madre, era seguridad. Era control. Era algo que no daba miedo. Y luego estaba yo. Juliet Wakefield. La hija que se fue después de la universidad y no regresó más que en fechas obligadas, Navidad, funerales, cumpleaños, y momentos donde la culpa tenía invitación formal. No fui una hija problemática. No pedí dinero. No causé escándalos. No hice nada que pudiera señalarse fácilmente. Pero cometí un pecado más silencioso, uno que en esa familia era imperdonable. Construí una vida que no podían resumir en una frase. No vivía cerca. No tenía hijos. No aparecía en las reuniones de domingo. No ocupaba un lugar fijo en la mesa ni en la conversación del pueblo. No encajaba en el tipo de existencia que ellos podían explicar sin esfuerzo. Y en la mente de mi padre, eso no era independencia. Era invisibilidad. Y lo invisible, para él, simplemente no cuenta. Mi padre quería una familia lo suficientemente cerca como para poder fotografiarla, lo suficientemente simple como para explicarla en una sola frase. Y lo suficientemente obediente como para hacerlo sentir respetado frente a los demás. Cualquier cosa que se saliera de ese marco le incomodaba. Y cuando mi padre se sentía incómodo, no lo procesaba en silencio. Lo convertía en una lección para alguien más. Le llamaba preocupación. Le llamaba honestidad. Le llamaba querer lo mejor para mí. Pero la preocupación no te humilla frente a toda la familia. La honestidad no espera a que todos estén mirando para clavarte un comentario. Y querer lo mejor para alguien, no suena como un chiste diseñado para que toda la mesa se ría de tu vida. Durante años, yo le permití esos comentarios pequeños. Porque era más fácil que iniciar una guerra en plena cena. Trabajas demasiado,
Juliet decía. Ese departamento en Atlanta debe sentirse muy vacío. Tu hermano sí entendió lo que importa en la vida. Mi madre intervenía suavizando el golpe, sin quitar la cuchilla. Tu papá solo se preocupa por ti. Mi hermano, Caleb, bajaba la mirada al plato como si no hubiera escuchado nada. Su esposa, Marisa, cambiaba el tema hacia los niños. Y yo, sonreía. Porque eso era lo que me habían enseñado a hacer. Sonreía cuando me preguntaban por citas. Sonreía cuando mi madre me sugería buenas opciones de la iglesia. Sonreía cuando mi padre decía que el éxito no significaba nada si no había alguien esperándote en casa. Lo que ninguno de ellos sabía, es que si había alguien esperándome en casa desde hacía 8 años. Alguien que reconocía el sonido de mis llaves en la puerta. Alguien que podía saber, solo por mi voz, si mi día me había roto, o solo me había doblado un poco. Alguien a quien mi padre jamás había tenido el derecho de conocer. Mi trabajo fue una de las primeras cosas que mi familia decidió no entender, a propósito. Yo era directora de operaciones de crisis en una organización privada de ayuda ante desastres, con base en Atlanta. El título suena limpio cuando lo dices rápido. Pero la realidad no tenía nada de limpia. Significaba llamadas a las 2 de la mañana porque un huracán cambió de dirección sin aviso. Significaba estar en un centro de mando improvisado, con 3 teléfonos sonando al mismo tiempo, una laptop a punto de apagarse y una lista de familias que necesitaban refugio antes de que cayera la noche. Significaba decidir qué camiones salían primero. ¿Qué equipo médico iba a qué zona? ¿Qué condado tenía combustible? ¿Qué refugio todavía tenía electricidad? Y cómo estirar recursos cuando, simplemente, nunca eran suficientes. Yo coordinaba refugios temporales, distribución de suministros, equipos en campo, unidades de voluntarios, rutas de transporte y, a veces, las conversaciones más difíciles que nadie más quería tener. Mi trabajo existía en ese espacio extraño entre el desastre y la dignidad. Cuando las personas lo perdían todo, nosotros intentábamos evitar que también perdieran su humanidad. Y sí, yo amaba ese trabajo. No porque fuera glamuroso. No lo era. No había fotos perfectas. No había finales limpios. No había aplausos que duraran más que la siguiente emergencia. La mayoría de los días, el éxito se veía así, una madre recibiendo un vale de motel antes de que sus hijos tuvieran que dormir en un coche. Un hombre mayor recuperando su medicamento después de 3 días sin electricidad. Un pueblo inundado recibiendo agua limpia, generadores y regaderas portátiles antes de que las cámaras de noticias se fueran a otro lugar. Eso era lo que importaba para mí. Siempre lo fue. Pero para mi familia, no era un trabajo. Era una excusa. Otra prueba de que yo había elegido mal la vida. Mi padre solía decirlo sin rodeos: andar persiguiendo desastres no es un futuro, Juliet. ¿Cuándo vas a construir algo que realmente dure? Lo decía como si yo estuviera jugando a disfrazarme de adulta. Como si el propósito fuera una etapa que eventualmente se supera. Como si un día yo entrara en razón y aceptara la vida que él ya había diseñado en su cabeza. Mi madre preguntaba, con esa suavidad peligrosa: ¿y todo ese estrés no será la razón por la que no has encontrado a nadie? Caleb, una vez, me lo dijo casi con cariño: tal vez te estás escondiendo en el trabajo, para no enfrentar lo sola que estás. Recuerdo perfectamente ese momento. Yo estaba en un aeropuerto afuera de Tampa. Todavía traía barro seco en las botas. Venía de un vecindario inundado donde mi equipo había pasado el día entero reubicando familias. Me quedé viendo la pantalla de mi teléfono después de su mensaje. Y por un segundo, casi se lo dije. Casi escribí: no estoy sola. Estoy casada. Pero no lo hice. Porque así funcionaba mi familia. No preguntaban para entender. Preguntaban para encajar tu respuesta dentro de la historia que ya habían decidido sobre ti. Ellos no hacían preguntas para aprender.
Hacían preguntas para confirmar lo que ya habían decidido creer sobre mí. Yo intenté, de distintas formas pequeñas, dejarles ver la realidad de mi vida. Pero cada intento se perdía en su propio filtro. Cuando nuestra organización ayudó a reubicar a cientos de familias después de una tormenta en la costa, envié el enlace de la noticia al chat familiar. Mi padre respondió apenas, «Buen trabajo». Y en el mismo minuto, sin pausa, le preguntó a Caleb si los niños habían ganado sus partidos de fútbol. Como si mi vida acabara de ser una nota al pie, y la verdadera conversación continuara en otro lado. Cuando me invitaron a dar una conferencia nacional de manejo de emergencias en Denver, les mandé una foto desde el escenario. Mi madre reaccionó con un corazón. Y luego escribió 3 párrafos completos sobre la obra escolar de mi sobrino. 3 párrafos, como si eso fuera lo importante del día. Cuando recibí un reconocimiento por liderazgo en recuperación comunitaria, publiqué una foto de la placa. Caleb escribió, «¡Qué increíble!». 2 minutos después, Marisa envió fotos de su nueva cocina, mostrando el salpicadero recién instalado. Como si la vida siguiera su propio orden, lo mío decorativo, lo de ellos central. Y no culpo a los niños por ser celebrados. Amo a mis sobrinos. Ellos no tenían ninguna culpa. Eran inocentes en todo eso. Lo que dolía no era el cariño hacia ellos. Lo que dolía era entender que, en mi familia, mi vida siempre era el fondo. Como una música suave que nadie realmente escucha, pero que llena el silencio. La vida de Caleb era el evento principal. Su casa, su hipoteca, sus hijos, sus promociones, sus vacaciones, la foto navideña perfecta. Todo lo suyo se convertía en prueba de estabilidad. En evidencia de que había hecho lo correcto. Todo lo mío se convertía en algo difícil de clasificar. Algo que no sabían dónde colocar dentro de su idea de éxito. Con el tiempo, dejé de compartirles cosas. No fue una decisión dramática. No hubo discusión. Fue algo mucho más silencioso. Un mensaje que no envié. Una actualización que omití. Una foto que decidí guardar. Un logro que me quedé para mí sola. Me repetía que era paz. Me repetía que era madurez. Pero en realidad, estaba aprendiendo a desaparecer dentro de mi propia familia sin que nadie lo notara. Para cuando conocí al hombre que se convertiría en mi esposo, ya había entendido una lección peligrosa. Si algo era valioso para mí, lo más seguro era mantenerlo lejos de la voz de mi padre. Conocí a Isen Bellamy en Nueva Orleans, durante una conferencia de recuperación tras huracanes que casi no atiendo. Esa semana estaba agotada. Vivía a base de café negro y horas de sueño en hoteles que se parecían demasiado entre sí. Recuerdo estar sentada al fondo del auditorio, pensando que si una sola persona más decía resiliencia a largo plazo sin explicar cómo se financia en la vida real, me iba a levantar y salir. Entonces él subió al escenario. Isen no intentó impresionar a nadie. Durante un panel, cuestionó con calma varias de las ideas que todos los demás estaban repitiendo como si fueran verdades absolutas. Era arquitecto, especializado en viviendas de recuperación comunitaria después de inundaciones, incendios y huracanes. No hablaba como alguien que quería sonar importante. Hablaba como alguien que ya había estado parado frente a barrios destruidos, y sabía que las buenas intenciones también pueden construir soluciones malas. En la ronda de preguntas, no me quedé callada. Le cuestioné directamente su propuesta de tiempos de construcción. Le dije que su modelo era demasiado lento para familias que lo habían perdido todo. Él respondió sin elevar la voz. Dijo que construir demasiado rápido podía encerrar a la gente en condiciones inseguras durante años. Yo insistí. Le dije que una familia sin techo no tiene el lujo de esperar diseño perfecto. Él me miró, asintió despacio, y dijo algo que se me quedó clavado.
entonces la respuesta tiene que ser rápida, pero digna. No rápida en lugar de digna. Rápida y digna. Odié lo mucho que me gustó esa frase. Porque tenía sentido. Demasiado. Después del panel, pensé que me evitaría. Pero no. Me encontró junto a la estación de café. Y dijo, como si fuera lo más natural del mundo, creo que los dos teníamos razón. Hizo una pausa. Y eso es lo más molesto, porque significa que el trabajo es más difícil. Fue la primera cosa que Isen me dijo sin estar frente a un micrófono. Me reí antes de poder evitarlo. Y así empezó todo. Hablamos casi 4 horas seguidas. Primero de modelos de vivienda, retrasos federales, problemas de zonificación, y por qué la recuperación tras desastres siempre castiga 2 veces a las familias más pobres. Luego de Atlanta, de Nueva Orleans, de la infancia, de la música, de la comida horrible de aeropuerto, y de esa soledad rara de hacer un trabajo que importa demasiado como para dejarlo. Isen tenía una mirada tranquila. De esas que no empujan a la gente a hablar rápido. Escuchaba sin esperar su turno para responder. Y yo no estaba acostumbrada a eso. En mi familia, el silencio casi siempre significaba juicio. Con él, el silencio se sentía como espacio. 7 meses después, nos casamos. Fue en una capilla pequeña en Savannah, después de una tormenta de verano. Llovía apenas. El aire olía a tierra mojada y a calma recién llegada. Éramos 11 personas en total. Todos amigos. Ningún familiar directo de mi lado, excepto un primo mayor que apenas hablaba pero decidió estar ahí. Confiaba en más personas de las que normalmente confiaba a alguien dentro de mi propia sangre. El día de mi boda, usé un vestido sencillo, color marfil. Nada exagerado. Nada pensado para impresionar a nadie. Solo quería que se sintiera como nosotros. Isen lloró antes de que yo llegara al altar. Literalmente antes de verme entrar. Y eso, todavía me gusta recordarlo. Porque me reí de él durante años por eso. Le decía que había perdido toda su dignidad en menos de 5 segundos. Pero en realidad, en ese momento entendí algo muy claro, él estaba viviendo ese instante con todo el corazón, sin filtro, sin miedo. Después de la ceremonia, no hubo banquete elegante ni salón perfecto. Fuimos a un pequeño restaurante cerca del río en Savannah. El lugar olía a mar y a lluvia reciente. Las mesas eran simples, la luz cálida, y el sonido del agua a unos metros hacía que todo se sintiera más lento, más real. Comimos mariscos. Nada sofisticado. Solo comida honesta después de un día honesto. La dueña del lugar nos llevó un pedazo de pastel sin cobrarlo. Dijo que cualquiera lo suficientemente valiente como para casarse con ese clima merecía azúcar gratis. Esa fue toda la celebración. Y, honestamente, fue perfecta. No fue el tipo de boda que mi madre habría organizado. No hubo anuncios en la iglesia. No hubo drama con el acomodo de mesas. No hubo discursos familiares ensayados para sonar emocionales. No hubo un baile padre e hija donde mi padre pudiera actuar orgullo frente a una audiencia. No hubo espectáculo. Y justo por eso, fue exactamente lo que yo quería. Silenciosa. Sincera. Nuestra. Mucha gente me ha preguntado por qué no le dije a mi familia. Y la verdad no tiene que ver con vergüenza. Nunca me avergoncé de Isen. Desde el principio sentí orgullo de él. Lo que pasa es que yo ya sabía lo que mi padre haría con esa información. Podía escucharlo antes de que sucediera. ¿De dónde es Isen? ¿Por qué no es de Greenville? ¿Por qué su trabajo lo lleva a zonas de desastre en lugar de una oficina estable? ¿Su familia es respetable?
¿Por qué se casaron tan rápido? Incluso si 7 meses con Isen se sentían más honestos que 35 años enteros de ser malinterpretada en la mesa de mis padres, yo sabía lo que pasaría. Mi matrimonio no sería celebrado. Sería interrogado. Y mi padre no sería un invitado. Sería el juez. Isen entendía todo eso. Yo le dije más de lo que me gustaría admitir. Una noche, pocas semanas antes de la boda, le pregunté algo que me había estado rondando la cabeza en silencio. Si no creía que estaba siendo injusta por no invitar a mi familia. Él se quedó callado unos segundos. No reaccionó rápido. No intentó arreglarlo con frases bonitas. Solo tomó mi mano. Y dijo, yo no necesito ser aceptado por personas que todavía no han aprendido a respetarte. Esa frase no resolvió todo. Pero sí acomodó algo dentro de mí. Como si por fin alguien hubiera puesto nombre a lo que yo llevaba años sintiendo sin poder explicarlo. Mi familia no solo carecía de información sobre mí. Carecía de respeto por la información que ya tenía. Así que decidí mantener mi matrimonio en privado. No desde la vergüenza, sino desde la protección. Durante 8 años, Isen fue mi hogar. Mi testigo. Y la parte de mi vida a la que mi padre no tenía acceso. Nuestro matrimonio no era perfecto como esos que la gente presume en redes sociales. Con filtros, sonrisas forzadas y fotos cuidadosamente editadas. Era mejor que eso. Era real. Construimos una vida en Atlanta que no necesitaba explicarse ante nadie. Una casa pequeña, llena de libros. Un patio trasero con plantas que sobrevivían a base de intentos y paciencia. Y un perro rescatado llamado Murphy, que estaba convencido de que cada tormenta era un ataque personal contra él. Nuestras vidas eran desordenadas. A veces Isen estaba en la costa de Georgia revisando diseños de viviendas resistentes a inundaciones, mientras yo coordinaba operaciones de refugio en otro estado. A veces cenábamos a las 10:30 de la noche, de pie en la cocina, porque ninguno tenía energía para sentarse. A veces nuestros aniversarios eran regalos prácticos, audífonos con cancelación de ruido, maletas mejores, y una vez, un generador después de que una tormenta dejara sin luz medio vecindario. No era una vida de postal. Pero estaba llena de algo más importante. Verdad. Isen sabía cómo me tomaba el café cuando estaba enojada. Más fuerte de lo normal. En mi taza azul, la que ya tenía una pequeña grieta en el asa. Yo sabía que él fingía no importarle los premios, pero guardaba cada nota de agradecimiento escrita a mano por comunidades que habían reconstruido sus hogares gracias a su trabajo. Él iba a mis conferencias cuando podía. Siempre se sentaba en un lugar donde yo pudiera verlo. Y yo revisaba sus propuestas de diseño por las noches, subrayando párrafos, escribiendo comentarios en los márgenes, como si estuviéramos construyendo algo juntos incluso cuando estábamos lejos. No estábamos solos. Estábamos cansados, ocupados, tercos, agradecidos. Y profundamente unidos. Pero esa misma unión hacía que todo lo demás fuera complicado. Porque proteger algo también puede convertirse en una forma de encierro, incluso cuando lo hiciste por amor. Yo seguía viajando a Greenville. Siempre sola. En Thanksgiving. En cumpleaños. En la presentación de baile de mi sobrina. En la cena de jubilación de mi padre. Cada vez, el asiento vacío a mi lado se convertía en una historia que mi familia escribía sin preguntarme. Podrías haber traído a alguien, decía mi madre. Como si existiera un catálogo invisible de personas disponibles, y yo simplemente hubiera olvidado elegir una. Mi padre, en cambio, hacía bromas. Que al menos ahorraban dinero porque solo tenía que poner un plato en la mesa para mí. Y todos reían. Como siempre.
sin darse cuenta de que lo que ellos llamaban normalidad, para mí era solo otra forma de ausencia. Caleb siempre preguntaba si estaba saliendo con alguien, y luego agregaba rápido, sin presión. Como si esas dos palabras borraran la presión, cuando en realidad la hacían peor. Aprendí a mentir de formas pequeñas. Aburridas. Seguras. Isen se convirtió en una llamada de trabajo. Nuestro aniversario era una conferencia. El anillo de plata que llevaba en una cadena bajo la blusa no significaba nada importante. Nada sentimental. Lo decía sin pestañear. Como si repetirlo lo volviera verdad. En el cumpleaños número 62 de mi madre, manejé sola a Greenville. Sin Isen. Esa noche, mi padre dio un brindis sobre cómo la familia son las personas que siempre están presentes. Y yo estaba ahí. Sentada. Con las manos entrelazadas en el regazo. Escuchándolo hablar como si fuera una verdad universal. Mientras mi mente estaba a cientos de kilómetros, imaginando a Isen en Atlanta, cenando sopa recalentada porque yo, otra vez, había elegido no traerlo a un lugar que no sabría cómo reconocerlo. Esa fue una de las primeras veces en que el secreto dejó de sentirse como protección. Y empezó a sentirse como castigo. No para ellos. Para mí. Pero Isen nunca me exigió cambiarlo. Y esa fue la parte más difícil. Porque si él hubiera estado enojado, yo habría podido discutir. Si me hubiera reclamado esconderlo, yo habría podido defenderme. Pero no. Él entendía demasiado. Y esa comprensión desarmaba cualquier excusa. Antes de cada viaje a Greenville, me besaba la frente y me decía, regresa cuando estés lista. Y había una paciencia en esa frase. Una calma tan grande, que dolía más de lo que sanaba. Cada vez. Para el momento de esa cena de Año Nuevo, ya todo había cambiado dentro de mí. Estaba cansada de una forma que el sueño no podía arreglar. 3 días antes, mi padre me había mandado un mensaje. Llega a tiempo. La familia importa más que cualquier emergencia de trabajo. Lo miré mucho tiempo. Sin responder. Esa semana, Isen estaba en Texas, revisando planes de vivienda para un condado rural inundado. Y aún así, se ofreció a regresar antes. Yo le dije que no. Le dije que no era necesario. Solo será una cena, le dije. Unas horas. Nada más. Él no parecía convencido. Pero confió en mí. Llámame a medianoche, me dijo. Pase lo que pase. Y yo le prometí que lo haría. Manejando hacia Greenville, me repetí historias más suaves. Que iba porque mi madre sonaba cansada por teléfono. Que iba porque la familia es complicada. Que no quería ser cruel. Pero en el fondo. En ese lugar donde no se negocian las verdades. Yo ya sabía algo. Estaba llegando al límite de lo que podía tragar en silencio. Había pasado 8 años protegiendo mi paz. Sin darme cuenta de que estaba a punto de protegerme a mí misma. Por eso, cuando mi padre golpeó la mesa y dijo, explícate ahora mismo. No reaccioné. Ni un solo movimiento. Ni un parpadeo. Y eso, honestamente, sorprendió más a todos los demás que a mí. Porque durante toda mi vida, ese tono había sido suficiente para encogerme. Era la voz que usaba cuando una cuenta llegaba tarde. Cuando Caleb rayó el coche siendo adolescente. Cuando yo regresé de la universidad y dije que tal vez no volvería a vivir en Greenville. Era la voz de un hombre que confundía el volumen con la autoridad. Pero esa noche. El golpe en la mesa no me dio miedo. Me dejó completamente quieta por dentro. Como si algo finalmente hubiera dejado de temblar. Saqué mi teléfono. Lo desbloqueé.
Abrí la galería de fotos. Y lo giré hacia ellos. La primera imagen era de nuestra boda en Savannah. Ethan frente a mí, con traje oscuro. La lluvia todavía brillando en los vidrios de la capilla detrás de nosotros. Sosteniendo mis manos como si le hubieran entregado el futuro. Y no quisiera dejarlo caer. Escuché a mi madre inhalar de golpe. Pasé a la siguiente foto. Ethan y yo en Puerto Rico. Sudados, quemados por el sol, de pie junto a una fila de casas nuevas diseñadas para resistir tormentas. Otra. Los dos en una gala de liderazgo en recuperación en Nashville. Su mano suave en mi espalda mientras yo reía por algo fuera de cámara. Otra. Nuestro 5º aniversario en las montañas Blue Ridge. Envueltos en cobijas en el porche de una cabaña. Murphy dormido entre nosotros, como si el mundo no existiera más allá de ese momento. Otra. Ethan en el público de mi ceremonia de premios en Atlanta. Mirándome con un orgullo tan evidente. Que todavía hoy me apretaba la garganta al recordarlo. Nadie habló. Segundos completos sin sonido. Como si la casa hubiera olvidado cómo respirar. Caleb parecía congelado. Marisa se tapó la boca. Los ojos de mi madre iban de mi rostro al teléfono, una y otra vez. Como si intentara deshacer 8 años de realidad con solo mirarlos en reversa. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Esto es ridículo, dijo. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Ya no mandaba como antes. ¿De verdad esperas que creamos que has estado casada 8 años y nunca lo mencionaste? Y dijo mi padre, incrédulo, con esa mezcla de enojo y superioridad que ya conocía demasiado bien. Sí, respondí sin titubear, porque eso fue exactamente lo que pasó. El matrimonio no es algo que se esconda como si fuera una cuenta bancaria secreta. Su reacción fue inmediata. Se inclinó hacia adelante, golpeado en su orgullo más que en su lógica. ¿Entonces qué? ¿Estabas tratando de avergonzar a esta familia? Y ahí, por un segundo, casi me reí. No porque fuera gracioso. Sino porque incluso frente a la evidencia de mi vida, su primera reacción seguía siendo la misma, convertirlo todo en una amenaza a su imagen. Ah, no, dije con calma. Estaba tratando de proteger algo valioso, de una mesa que nunca ha sabido tratar con cuidado nada que realmente importe en mi vida. El rostro de mi madre se quebró apenas. No del todo. Solo lo suficiente. Juliet, ¿por qué dices eso? Susurró. Porque es la verdad. Mi voz no tembló. Y eso, más que cualquier foto, cambió el ambiente de la habitación. Miré a mi madre. Luego a Caleb. Y finalmente a mi padre. ¿Saben siquiera lo que hago realmente en mi trabajo? No la versión vaga. No Juliet viaja mucho o Juliet ayuda después de tormentas. No. ¿Saben cuál es mi trabajo? Mi padre abrió la boca, y la cerró. Mi madre murmuró, casi en automático, coordinas programas de ayuda, dirijo operaciones de crisis en múltiples estados, la interrumpí. Coordino redes de refugios de emergencia, equipos en campo, cadenas de suministro y logística de recuperación cuando las comunidades se están cayendo a pedazos. El silencio se hizo más pesado. Que el año pasado, continué, mi equipo colocó a más de 900 personas desplazadas en viviendas temporales seguras después de 2 tormentas importantes. Hice una pausa. Mandé ese artículo al chat familiar. Caleb bajó la mirada. Y lo vi. Lo recordó. Papá respondió con un pulgar arriba, y después preguntó por los partidos de fútbol de los niños. Mi voz seguía firme. Cuando recibí el premio al liderazgo en recuperación en Atlanta, mandé la foto. Mamá mandó un corazón,
Y después pasamos 40 minutos hablando de la remodelación de la cocina de Marisa. Mi madre abrió la boca otra vez. Pero yo no terminé. Cuando di una conferencia en Denver sobre respuesta a desastres rurales, mandé el enlace. Nadie lo vio. El aire ya no se sentía como una cena. Se sentía como un juicio que por fin había empezado a voltear la mirada. Mi madre intentó decir mi nombre. Pero yo seguí. No estaba gritando. No era un ataque. Era algo peor para ellos. Era claridad. Dejé de compartir porque todo lo importante en mi vida desaparecía aquí. Se volvía fondo. Algo que se menciona un segundo, antes de regresar a lo que sí importa para ustedes. Respiré hondo. Así que cuando conocí a alguien que amaba, alguien bueno, brillante, estable, alguien que sí me escuchaba de verdad, tomé una decisión. Los miré directamente. Lo mantuve lejos de esta mesa. El rostro de mi padre se endureció. Entonces esto es nuestra culpa, escupió. Negué despacio. No. Mis decisiones son mías. Pero la razón por la que sentí que tenía que tomarlas, pertenece completamente a este lugar. Eso cayó. No como una frase. Como un golpe lento. Vi a Caleb primero. Su expresión cambió apenas. No fue dramático. Fue peor. Fue comprensión. Como si por primera vez entendiera que su lugar perfecto en la familia había sido construido, en parte, sobre mi borrado. Mi padre empujó la silla hacia atrás con fuerza. No voy a ser sermoneado en mi propia casa. Me puse de pie antes de pensarlo. Entonces escucha. Las palabras salieron antes de que pudiera suavizarlas. Y esta vez, no las retiré. Me llamaron sola durante años porque eso los hacía sentirse correctos. Me llamaron egoísta porque mi vida no giraba alrededor de la suya. Dijeron que mi trabajo era inestable porque no sabían cómo presumirlo en la iglesia. El aire estaba congelado. Y esta noche intentaron humillarme, porque pensaron que no tenía ninguna prueba de que era amada. El rostro de mi padre se encendió. Rojo. Molesto. Fuera de control. Mi madre tenía lágrimas en los ojos, pero no sabía si eran por mí o por la incomodidad de por fin escuchar la verdad sin filtros. Tomé mi abrigo. No van a conocer a Isen porque tengan curiosidad, dije. No van a tener acceso a mi matrimonio porque su orgullo esté herido. Lo dejé claro, sin espacio para interpretación. Si algún día lo conocen, será porque aprendieron a respetar primero a su hija. Mi padre pronunció mi nombre otra vez. Más bajo. No era el mismo tono. Podía haber sido advertencia. O súplica. Pero ya no me importaba cuál era. Lo miré por última vez. No vine aquí a ser juzgada, dije. Vine a despedirme de la versión de mí que todavía pedía permiso para existir. Y salí. Antes de que sirvieran el plato principal. Detrás de mí, no hubo risas. No hubo comentarios. Nadie me siguió. Excepto mi madre. Y aún así, solo dijo mi nombre una vez. Suave. Como si supiera que ya no tenía derecho a pedirme que me quedara. Afuera, el aire frío me pegó en la cara. Y por primera vez en toda la noche. Se sintió honesto. Mi teléfono vibró en mi mano. Era Isen. Solo 2 palabras. ¿Estás bien? Por primera vez en toda la noche, sonreí. No fue una sonrisa grande. Ni dramática. Fue pequeña. Casi tranquila. Le escribí a Isen, voy a estar bien. Y luego guardé el teléfono. Subí al coche.
Y manejé lejos de esa casa donde pasé demasiados años intentando hacerme más pequeña para que otros se sintieran cómodos. El regreso de todo lo que había pasado no llegó como un rayo. Llegó como una grieta lenta en el vidrio. Al principio, silencio. Ninguna llamada esa noche. Ninguna disculpa al día siguiente. Solo un mensaje de Caleb. Yo no tenía idea. Me quedé viendo la pantalla mucho tiempo. Sin prisa. Sin emoción visible. Hasta que respondí, lo sé. Ese era el problema. Mi madre llamó 2 días después. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que empezó con, tu padre está muy molesto. Y lo borré antes de que pudiera terminar la frase. Porque por primera vez, ya no iba a tratar la incomodidad de mi padre como una emergencia. Al final de la semana, la historia ya se había salido de control dentro de la familia. Porque los secretos nunca se quedan quietos cuando escapan de una mesa de comedor. Una tía llamó a mi madre preguntando si era cierto que yo llevaba años casada. Un primo encontró en internet un video de una de mis conferencias y lo mandó al chat familiar con un mensaje simple. Juliet es increíble, ¿por qué nadie nos dijo esto? Y ahí fue cuando mi padre empezó a entender algo que le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir. No solo había estado equivocado. Había estado públicamente equivocado. La imagen que había construido durante años, el padre sabio, el hombre respetado, el que supuestamente entendía cómo se ve el éxito, había empezado a romperse frente a las mismas personas a las que quería impresionar. Una semana después, alguien de su iglesia comentó que había visto el trabajo de mi organización en un noticiero regional después de una respuesta a inundaciones. Mi padre, que siempre disfrutaba sonar informado, tuvo que quedarse callado y admitir que no lo había visto. Para alguien como Grant Wakefield, eso no era solo incomodidad. Era una forma de derrota. Tenía que aceptar algo que no podía corregir con argumentos. Extraños sabían más sobre la vida de su hija que él. Después de eso, mi madre volvió a llamar. Pero esta vez, su voz era distinta. Ya no habló de lo que sentía mi padre. No lo justificó. No lo protegió. Solo dijo, Juliet, perdón por hacerte más fácil esconder la felicidad que compartirla. Esa frase fue la primera que me hizo devolverle la llamada. Pero no la perdoné ahí. No de inmediato. Porque el perdón real no es un interruptor que alguien enciende cuando al otro le empieza a doler lo que hizo. Le pregunté qué estaba lamentando exactamente. Y ella lloró. Pero respondió. Dijo que lo sentía por haber permitido que mi padre convirtiera la preocupación en crítica constante. Que lo sentía por hacerme creer que el matrimonio y los hijos eran la única medida de una vida valiosa. Que lo sentía por enseñarme que las buenas noticias eran más seguras cuando se guardaban en silencio. Esa fue la primera conversación honesta que tuve con mi madre en toda mi vida. Después de eso, me preguntó si podía conocer a Isen. Le dije que lo iba a hablar con él. Y que había condiciones. Sin bromas sobre el tiempo que tardamos en casarnos. Sin preguntas sobre hijos. Sin comentarios sobre la boda pequeña. Sin intentar reescribir los últimos 8 años como si hubieran sido un simple malentendido. Si entraban a nuestra casa. Entraban con respeto. O no entraban. En marzo, Isen y yo organizamos nuestra cena de aniversario número 8 en Atlanta. Mis padres vinieron. También Caleb. Pero sin Marisa ni los niños. Dijo que quería estar presente, sin esconderse detrás del ruido de la familia. Isen abrió la puerta él mismo. No fue frío. Tampoco fue exageradamente amable. Fue él. Cálido en lo correcto. Sereno. Estable. Como siempre había sido. Mi madre llegó con flores.
Y lo miró con una expresión distinta. Como alguien que de pronto entiende que no había perdido información. Había perdido a una persona. Caleb le estrechó la mano. Y dijo algo simple: te debo una disculpa, aunque apenas te esté conociendo. Isen asintió. La aprecio. Eso fue todo. Sin tensión innecesaria. Sin espectáculo. Mi padre fue el último en hablar. Durante casi toda la cena, estuvo más callado de lo que yo jamás lo había visto. Hizo preguntas sobre los proyectos de vivienda de Isen. Y lo que me sorprendió no fue la pregunta, sino lo cuidadosa que era. Como si la hubiera pensado antes. Como si, en algún momento, hubiera intentado entenderlo sin que yo lo supiera. Tal vez eso habría sido suficiente para romperme en otro momento. Pero esa noche, solo lo dejé ser un inicio. Después del postre, mi padre se levantó. Y se colocó al final de nuestra mesa. Sus manos estaban entrelazadas frente a él. Por primera vez en toda la noche, ya no parecía un juez. Parecía un hombre viejo. Uno que, de pronto, había visto el precio real de estar seguro de todo durante demasiado tiempo. Respiró hondo. Y dijo: Juliet, yo estaba equivocado. Nadie lo interrumpió. Ni siquiera el sonido de los platos. Durante años medí tu vida con base en lo que tenía sentido para mí. Confundí control con preocupación. Te avergoncé porque pensé que tenía derecho a decidir si eras feliz o no. Hizo una pausa. No lo tenía. Sus ojos se movieron hacia Isen. Y Isen, lamento que mi forma de actuar haya convertido a esta familia en un lugar del que mi hija sintió que tenía que protegerte. El silencio en la habitación fue absoluto. No era un silencio incómodo. Era un silencio pesado. Real. De esos que no piden permiso para existir. Esa disculpa no borró 8 años. No reparó nada de inmediato. No abrió puertas mágicas ni cambió todo de golpe. Pero sí hizo algo importante. Puso la verdad donde siempre debió estar. No sobre mí. Sobre él. Esa noche, cuando todos se fueron, Isen y yo nos quedamos en la cocina. La casa estaba en calma. De ese tipo de calma que solo llega después de algo que ya no puedes deshacer. Lavábamos platos sin hablar mucho. El sonido del agua llenaba los espacios. Yo sentía algo extraño en el pecho. No era euforia. No era alivio total. Era algo más silencioso. Más profundo. Como si por fin pudiera respirar sin cargar una conversación entera encima. Pero nada estaba completamente arreglado. Y lo sabía. Mi padre tendría que aprender a ganarse la confianza con el tiempo. Mi madre tendría que aprender a escuchar sin intentar suavizar todo lo incómodo. Caleb tendría que aprender a notar cuando su silencio lo hacía cómodo, a costa de alguien más. Nada de eso estaba resuelto. Pero por primera vez, yo ya no estaba cargando sola la historia de la familia. Y eso lo cambió todo. La lección que me dejó todo esto es algo que desearía haber entendido mucho antes. El amor sin respeto puede convertirse en control. La familia sin escucha puede convertirse en un lugar donde las personas esconden lo mejor de sí mismas para sobrevivir. Y nadie debería tener que reducir su felicidad solo porque alguien más solo entiende una versión limitada de lo que significa tener éxito. La educación no solo viene de los libros o del trabajo. A veces, la lección más importante es reconocer tu propio valor. Poner límites sanos. Y dejar de permitir que la vergüenza hable más fuerte que la verdad. Todavía creo que las familias pueden cambiar. Pero solo cuando la honestidad pesa más que el orgullo. Y si alguna vez has escondido una parte de tu vida porque las personas que más amas te hicieron sentir juzgado en lugar de querido.
Quiero que recuerdes esto. Tu paz no es falta de respeto. Tus límites no son crueldad. Y tu felicidad no necesita permiso de nadie que no supo ver tu valor cuando lo tuvo enfrente. El equipo detrás de Vivens Broken Trust trabaja para crear historias emocionales, profundas y cuidadosamente construidas, pensadas para dejar algo valioso en quien las escucha. Esta es una historia de ficción creada con fines educativos, diseñada para compartir reflexiones y aprendizajes con la audiencia. El padre en esta historia es un ejemplo doloroso de cómo el orgullo y el juicio pueden dañar a una familia más de lo que uno imagina. Él creyó que tenía derecho a definir la felicidad de su hija, pero al final tuvo que enfrentarse a las consecuencias de su propia arrogancia. Y ahora la pregunta queda abierta: si tú estuvieras en el lugar de Juliet, ¿qué harías? ¿Perdonarías después de una disculpa sincera, o mantendrías distancia hasta ver un cambio real?